Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estamos transmitiendo en la misión cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir a nuestro mensaje de esta mañana que se titula Levantando la obra de Dios. Y vamos a ir a Éxodo 25 del versículo 1 al 3. Éxodo 25, versículo 1 al 3. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, ¿de qué? ¿Cómo dice? De su voluntad. ¿Qué más? De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, y siempre comienza oro, plata y cobre. Muy bien. En el versículo, en el capítulo 35, vaya ahí para ver la otra base. Éxodo 35, versículo 4 y 5. Ahí en la Valera tiene como título la ofrenda para el tabernáculo. Éxodo 35, versículo 4 y 5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová, ¿qué cosa? Ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. La traerá a Jehová y vuelve a dar los metales, oro, plata y bronce. Y en el versículo 21 y 22 del mismo Éxodo 35, más abajo, dice así: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Muy bien. Estas son las bases bíblicas donde Dios manda a pedir a la congregación de Israel que se encontraba en el desierto ofrenda voluntaria. ¿Leyeron? De corazón. ¿Para qué quería la ofrenda? Para la construcción del tabernáculo. Muy bien. Vamos a dar una introducción rapidito. Dios, la primera vez que se manifestó fue en Éxodo 3, ¿se acuerdan? Cuando se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Ok? Muy bien, le da la orden que vaya a sacar al pueblo de Egipto, etcétera, etcétera. Lo saca de Egipto, empiezan la travesía en el desierto, pero Dios quería morar con ellos. Jehová, el Padre, que es espíritu, quería morar con ellos, porque antes de que salieran de Egipto, solamente hacían altares. Ustedes se acuerdan en Génesis, hacían altares y presentaban holocaustos a Jehová, y Jehová se manifestaba. Pero ya en Éxodo, después de que salen de Egipto, Dios quería morar con ellos, hacerse presente, visiblemente, en cuanto se manifestaba el humo, o columna de fuego, o una nube. Y vemos que Dios aquí es la primera vez que manda pedir ofrenda voluntaria de corazón. Por eso se llama levantando la obra de Dios, para que usted entienda lo que vamos a hacer
el traspaso que vamos a salir de acá y nos vamos a ir a rentar, es bíblico y de la manera que lo vamos a hacer. A eso lo quiero llevar. De que usted entienda de que va a ver con sus propios ojos que no solamente Dios demandaba los diezmos, las primicias, sino también que aparte ofrendas voluntarias. Ahorita vamos a ir poco a poco en las bases. Entonces, Dios quería morar con el hombre en el tabernáculo y vimos que pasaron muchos siglos hasta que Dios le dio la autorización al rey Salomón para que le construyera un templo. Porque después del tabernáculo, ¿se acuerda dónde hacía la presencia de Dios? ¿Dónde se manifestaba? En el arca del pacto, donde estaban los querubines. Y ese arca lo andaban por doquiera, donde andaba el pueblo. O sea, no había un lugar fijo para la morada de Dios, para que se manifestara Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vemos que pasa la historia, el tiempo del tabernáculo. ¿Se acuerdan que el rey David quiso hacerle un templo a Dios y no se lo permitió Dios? Porque había derramado sangre inocente y esto, el otro. Y fue a su hijo Salomón a quien Dios le dio la autorización que le levantara templo. Bueno, ¿qué es lo que quería hacer Dios? Hacerse presente con la raza humana. Dios el Padre primero se manifestaba en los altares, luego en la zarza, pasó el tiempo, vino a morar o se manifestaba en el templo de Salomón, ¿verdad? Que era un edificio, una construcción, igual que el tabernáculo, pero ya de otros materiales sólidos. El tabernáculo era como un circo, algo así que era montable y desmontable. Y lo armaban, lo desarmaban y lo volvían a armar. Usted ya conoce toda esa travesía. Pero llegó el tiempo de que Dios le da la autorización a Salomón para hacerse un templo de material. Dios, que es espíritu, el Padre es espíritu, tabernaculizó en la zarza, en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón, y después del templo, ¿dónde vino a hacer su tabernáculo Dios? En el cuerpo de Jesús. Juan 1:14. Y aquel verbo, y aquella palabra se hizo carne. En el original dice tabernaculizó. Después de que Dios se manifestaba en el tabernáculo, en el templo de Salomón, lo siguiente era en el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús fue el tabernáculo del Padre. Por eso el que moraba dentro de Jesús era el Espíritu, el Padre. Por eso Jesús decía, mi Padre y yo somos uno y el mismo. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las cosas. Entonces, después del templo, pasa al cuerpo de Jesús. Muy bien, ahora sí, hace la obra Jesús de redención, sube al cielo, manda el Espíritu Santo, y ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, pasan a morar ¿dónde? Ahora sí en nosotros. Al final, la última parada, por así decirlo, es en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. ¿Dónde lo dice esto? En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Muy bien. Ok, como ahora nosotros somos el templo, somos el tabernáculo de Dios, donde Él mora y que nunca más se sale, cuando el Espíritu Santo entra en una persona, jamás se sale. Entonces,
Ahora nosotros somos la iglesia, el tabernáculo. Dios antes necesitaba un edificio. Él quería un edificio, ¿ok? El templo de Salomón, el tabernáculo. Y ahora, al ser nosotros el tabernáculo, ese edificio donde mora Dios, entonces ya no hay necesidad de que forzosamente tengamos que construir un edificio y un lugar santísimo para que Dios more. Eso ya no pasa, sino que ahora que somos nosotros la iglesia, nosotros nos podemos reunir en cualquier lugar porque es el Espíritu Santo el que está en nosotros y nos podemos reunir bajo un árbol, bajo una galera, en un parque, donde quiera que nosotros queramos reunirnos, ahí nos congregamos. ¿Ok? Pero, ¿por qué se llama este mensaje levantando la obra de Dios? Miren, por eso les puse el video para que a ver si agarraban algo de ahí y entendieran. Esa iglesia, el primer video que puse de África, ellos no tenían un edificio. Estaban bajo los árboles, un poco de sombra, alabando contentos, los niños también danzando, glorificando a Dios. Y en el segundo video ustedes se dieron cuenta que también no tenían techo, y apenas estaban empezando a construir. ¿Vieron los ladrillos, las paredes de ladrillos que tenía atrás del baterista? Apenas estaban empezando a construir un edificio o un salón, un cuarto, como se le llame. Y vieron que hasta los niños con su corbatita, el pastor, etcétera, etcétera. Y vemos que, a la diferencia de nosotros, que aquí en México, pues es otra cosa. Muchas iglesias se han construido un salón, un edificio, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Simplemente para tener mayor comodidad. Por ejemplo, nosotros estamos aquí bajo la sombra, tenemos ventiladores, hace calor para que no sintamos mucha calor, etcétera, etcétera. Tenemos una comodidad, ¿ok? Entonces, como congregación, pues nosotros no vivimos en la selva, ¿verdad? No vivimos en el desierto. Si amamos a Dios, entonces, si queremos estar cómodos, entonces tenemos que contribuir. Por lo menos, no tenemos los recursos para comprar un terreno, pero por lo menos, para todos cooperar y dar una ofrenda voluntaria para que podamos pagar una renta. En eso estamos contribuyendo. Ya que no nos alcanza ahorita para construir un salón, porque un terreno es caro, hay iglesias que comienzan, les lleva años ahorrando, hay iglesias que ponen a vender a algunos hermanos que los apoyen con ventas de tamales, con venta de esto, y que están recaudando dinero cada mes y se llevan 2, 3, 4, 5 años y al final logran comprar un terreno y luego van la construcción, etcétera, etcétera. Y ahí van y se van haciendo de su propio edificio. Y qué bueno. Pero para los que están comenzando, bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Se acuerda cómo comenzamos nuestra vida? Rentando, algunos. Nos casamos y no teníamos a rentar hasta que logramos una casita, etcétera, etcétera. Ok. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón generoso. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 29, porque ahí es donde está la base principal de este estudio. Primera de Crónicas, capítulo 29.
del versículo 1, vamos a leer todo el pasaje, del versículo 1, anótelo, al 25. Vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 1 en adelante, al 25. Muy bien. El libro de las crónicas, ¿qué entiende usted por crónicas? Crónicas es un relato, una narración, un resumen de algo, algún acontecimiento que ha ocurrido y que está narrando desde el comienzo hasta el final. Eso es una crónica, un relato, una narración, un resumen. De eso se trata el libro de Crónicas. ¿Qué es lo que está haciendo los libros de Crónicas, primera y segunda? Están narrando, están haciendo un resumen de lo que sucedió en primera, segunda de Samuel, en primera y segunda de Reyes. Eso es lo que está haciendo Crónicas. Por ejemplo, el rey Salomón empezó a construir el templo en Primera de Reyes capítulo 6, anótelo nada más, ahí está. En el Primera de Reyes capítulo 6, Salomón comienza a construir el templo. Ok. En el capítulo 7 de Primera de Reyes, Salomón edifica su propia casa y la termina en 13 años, una casa del rey. En Primera de Reyes, capítulo 8, ya que estaba construido el templo, Salomón traslada el arca al templo. Y eso se lo dejo de tarea para que usted lo lea de todos estos capítulos. Y en Primera de Reyes, capítulo 9, del versículo 1 al 9, Dios hace un pacto con Salomón de que afirmaría su trono con su descendencia por amor a su padre David, por la promesa que le había hecho al rey David. Y ya en Crónicas 29 es el resumen de lo que sucedió en esos capítulos que le dije. Y vamos a estudiar esta base que es muy importante para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar hoy. Leamos ahí en Primera de Crónicas. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande se refiere al edificio que iba a construir, pues era una obra grande, un gran templo, no iba a ser un cuartito nada más. Y la obra grande porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Versículo 2. Yo con todas mis fuerzas, mire, esta parte, yo con todas mis fuerzas, en lenguaje sencillo y en palabra de Dios para todo, dice, con todos mis esfuerzos. Con todo, lo voy a leer tantito para que entienda. Palabra de Dios dice así: yo me he esforzado por dejar listo todo lo necesario. El rey David, lenguaje sencillo, con muchos sacrificios he podido juntar los materiales. Ok. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onais, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto
mi afecto es mi amor, mi generosidad en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Vamos por partes. Miren, el rey David comienza diciendo que ha hecho un sacrificio, un esfuerzo. O sea, vemos aquí que preparar el templo de Salomón no estaba tan fácil. Era mucho dinero lo que se iba a llevar esa construcción. Es como que si nosotros quisiéramos construir un salón de, pónganle que será de 10 por 20, que es algo pequeño, fácilmente nos llevaría más de 200,000, 300,000 pesos al tiempo de hoy. Por eso decía que para su hijo iba a ser una obra grande, que no iba a ser tan fácil, pero el rey David fue el que encabezó, el que empezó a preparar los materiales, y él habló al pueblo para motivarlos, para que también ofrendieran para la obra. Lo vamos a ver. Y nos damos cuenta, fíjense, usted ha leído que en el tabernáculo, ¿qué fue lo que ofrendaron? Lo primero que empezaron a ofrendar. Oro. ¿Qué significa el oro? Realeza. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un rey. Y eso, el oro en los reyes es realeza. ¿Se acuerdan que cuando nace Jesús y llegan los magos del oriente, qué le ofrecen? Oro. Porque estaban reconociendo que había nacido el rey. ¿Ok? Luego dice plata y bronce y se van degradando los materiales. Comienzas desde el más fino, desde el más caro, hasta lo más económico, que era la madera, mármol. El rey Salomón, en Primera de Reyes capítulo 5, él mandó a traer la madera de cedro, ¿sí? Del Líbano, los mandaba a traer por barco. Ok. Hasta la madera era la mejor madera que escogían para el templo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a Dios siempre le tenemos que dar lo mejor. Si vamos a ver que el pueblo de Israel ofrendaba oro, que era el material más caro, más fino, ¿sí? Y que no les dolía en su corazón darlo para la obra de Dios. ¿Qué pasaría si hoy en día, por ejemplo, que Dios te pidiera una prenda de oro? Que lo vas a dar para la obra de Dios. Cadena, pulso, reloj, etcétera, etcétera. ¿Te desprenderías tú de esa pieza? ¿Darías tú de todo corazón, con generosidad, para Dios? Vemos pues que el oro, que es el metal más fino, más caro del mundo, ¿sí? Representaba de que a Dios se le tiene que dar lo mismo. Y vemos que en Éxodo 25, por eso lo llevé ahí, que era oro, plata y bronce para el tabernáculo. Entonces nos damos cuenta que Dios se merece lo mejor de nosotros. No se merece las obras. Como cuando antes íbamos a la religión y le damos limosnas. Y ahí está lo que me sobra, como los hombres ricos de la parábola de la viuda. De que le echaban de lo que les sobraba, y así estábamos nosotros, porque no conocíamos, estábamos ignorantes, etcétera, etcétera. Pero conforme vamos conociendo la palabra, vamos entendiendo que, número uno, tenemos que ser generosos, dar voluntariamente y darle lo mejor. O sea, en otras palabras, no nos debe de doler dar una ofrenda voluntaria para Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque
de Él viene todo. Nosotros no tenemos nada. Nosotros no somos dueños ni de nuestra propia vida. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos dio la vida. Él sabe hasta cuándo vamos a vivir. O sea que nosotros no tenemos nada. Y lo dice más abajo. Vamos a ir por partes. Miren, el versículo 3 dice, el rey David. Aparte que estaba preparando, en el versículo 3 dice, por cuanto tengo mi afecto. A ver, voy a leer el versículo 3 en lenguaje sencillo. Esto es tan grande mi amor por este templo. Miren la traducción del lenguaje sencillo. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios. Palabra de Dios para todo. Además de todo lo que yo tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal. Ok. Yo guardo, versículo 3, en mi tesoro particular, en palabra de Dios para todos, dice personal. O sea que el rey David iba a dar su ofrenda, hagan de cuenta, de su tesoro, de su cofre personal, ya no de lo general para la obra de Dios. O sea, que él mismo tenía su cuenta de ahorro, porque vamos a irlo transportando al tiempo de hoy. Porque hoy no manejamos oro. Lo único que podemos manejar de valores es el dinero. Al tiempo de hoy dijera el rey David, yo tengo mi cuenta de ahorro, tanto dinero, es mi cuenta personal y yo lo voy a dar. Pero miren, él ofreció, dice aquí, leamos otra vez. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para las casas del santuario, he dado para la casa de Dios. Ok, empieza la cantidad, 3,000 talentos de oro. Mire, yo estaba sacando cuentas ese ratito para que usted entienda qué valor tenía 3,000 talentos de oro y qué valor tiene al tiempo de hoy. Un talento de oro pesa 34 kilos. Un talento de oro es un lingote que pesa 34 kilos. Muy bien. En dólares, dice aquí que el rey David dio 3,000. Si lo multiplicamos por 34 kilos que pesa, dan 102,000 kilos de oro. Esos 102,000 kilos de oro los multiplicas por 385 dólares, punto 35, que vale un talento, da 31,145 dólares. Si lo pasamos a pesos mexicanos, mire, viene dando esa cantidad de 622 millones de pesos actualmente. Lo que dio el rey David en oro al tiempo de hoy, estaríamos hablando de aproximadamente 622 millones de pesos, más la plata que dijo aquí, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes. Transportándola al día de hoy, estamos hablando de 1,000,000 de pesos más, porque la plata vale menos. Ok. O sea que al rey David no le dolió despojarse de su tesoro, de darlo para Dios, y le estaba dando lo mejor. Porque no dijo voy a ofrecer pura madera o voy a ofrecer puro mármol. No, empezó con lo mejor. ¿Ok? Dice el versículo 4, ya lo leímos, la cantidad. Versículo 5, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices y para toda la obra de las manos de los artífices. Eso para toda la obra de la mano está diciendo para pagar
a los albañiles, a los trabajadores, etcétera, la mano de obra. Ok, ya tienes el material. Cuando vas a construir, compras tu material, pero tienes que pagarle la mano de obra al albañil. Ok, eso es lo que estaba haciendo el rey David también. Y aquí viene la pregunta. Lea conmigo ahí, por favor. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Preguntó él a la asamblea, a la congregación. Y es lo mismo que pregunto yo. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria para Jehová? Sigamos leyendo. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ¿qué cosa? Ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro. Dan más oro, 5,000, y dracmas de oro son monedas, y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Estamos hablando, ya el rey David había dado todo su cofre personal de él mismo, y la asamblea igual empiezan a dar otra ofrenda voluntaria. Versículo 8. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo, ¿qué cosa? Por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Qué es lo que tenemos que entender hoy en día nosotros como creyentes, como congregación? Que tenemos que tener la misma identificación de ese corazón generoso como el pueblo de Israel. Así como tenemos una identificación con Dios, que somos hechos a su imagen y semejanza, y ahora que tenemos su espíritu, ¿sí? Tenemos una identificación. ¿En qué sentido? Un ejemplo. Nos identificamos con Dios ahora porque ahora pensamos como Él piensa. ¿Por qué pensamos como Él piensa? Por su palabra. Ahora nosotros sabemos qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Y antes estábamos al revés. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. Pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos ya no a pensar como hombre, sino a pensar como Dios piensa. Y es ahí donde ya tenemos una identificación. Esa identificación es la que debemos tener con los santos del Antiguo Testamento, porque es lo mismo. Ellos eran el pueblo de Dios. ¿O hay alguna diferencia? Ninguna. Porque ellos amaban a Dios. Y esa es la identificación que debe de haber de nosotros. Ahora muy bien, ¿por qué mucho más nosotros tenemos que ser más generosos? Porque ellos estaban bajo la ley de Moisés y nosotros bajo la gracia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vale más? ¿La ley o la gracia? La gracia. Entonces, si tú entiendes que tiene más valor la gracia, que fue mucho más fácil. ¿Por qué tiene más valor? Porque fue mucho más fácil. Por cuanto la ley era maldición. ¿En qué sentido? Cuando la ley de Moisés, dice en Gálatas que la ley, por una parte, Pablo dice porque la ley es buena. ¿Ok? ¿Por qué es buena? Porque enseña al hombre pecador a saber qué es lo que es pecado. Para eso fue dada la ley, para que supieran que es pecado. ¿Ok? Antes de Moisés no había ley y no había pecado, por lo mismo que no había ley. Pero su conciencia les acusaba que era lo bueno y lo malo. La ley de Dios, la ley de Moisés fue dado para
Conocer el pecado. Mire, quiero que vaya rápidamente para que me entienda esto que quiero que vea usted. Está en 1 Timoteo. Primera de 1:8. Primera de Timoteo 1:8. Del versículo 8 al 10. Primera de Timoteo 1:8 al 10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Okay? O sea, ¿quiénes son los justos? Ahora somos nosotros, porque estamos justificados, declarados inocentes. Ok, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Para eso fue dada la ley en el tiempo de Moisés hasta ahorita, porque vemos que la ley de Dios que dio a Moisés sigue vigente, la ley moral. La única que ya no está vigente es la ley ceremonial de ritos y sacrificios, ¿ok? Porque ya el sacrificio ya lo hizo Cristo y fue perfecto y una vez para siempre. Eso es lo único que tenemos que entender como cristianos, que la única ley del Antiguo Testamento es la ley ceremonial, porque hemos estado estudiando los miércoles la ley moral con Levítico, etcétera, etcétera, y nos estamos dando cuenta cómo aplica para nosotros. Muy bien. Ok. Entonces, si era una maldición, quiero que vaya a Gálatas ahora. Gálatas 3:10. Versículo Gálatas 3:10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, aquí está hablando Pablo, le está hablando a la iglesia de Galacia porque se estaban introduciendo maestros fariseos que querían otra vez judaizar a la iglesia. Eso lo dice en los primeros capítulos. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pablo está diciendo que era la ley maldición. ¿En qué consistía la maldición antes en el Antiguo Testamento? El no poder cumplirla, y al no poder cumplirla se iban a condenación. Porque al no poder cumplir toda la ley, el que ofendiera en un punto se hacía acreedor de todos. Todos trataban de guardar la ley de Moisés, pero todos fallaban siempre en 1 o 2 puntos. Y eso era la maldición. ¿En qué consistía la maldición? En que iban a ser condenados. Pero Cristo viene y nos redime de esa maldición y entonces nos la pone mucho más fácil, nos las catafixia por la gracia. Y ahora por la gracia, por el Espíritu Santo, ahora podemos cumplir la ley. Entonces, por eso es que tenemos que deducir esto. ¿Qué vale más entonces, la ley o la gracia? La gracia, entonces, es por ejemplo, si en la ley de Moisés pedían un 10% de los ingresos, ok, por eso la gracia ya no está limitada al 10 nada más. Porque si nos limitamos solamente al 10, entonces estamos cayendo en la ley. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si vale mucho más, es que es mucho más todavía.
Eso lo tenemos que entender. Bueno, ¿por qué voy a esto? Para que entendamos de que si por la gracia fuimos salvos y es mucho más la gracia que la ley, entonces tenemos que dar mucho más porque se nos dio más. Y aquel que se le da más, más se le pedirá. Pero lo que quiere Dios no es que sea obligado, sino que de su voluntad propia y generosamente, como dice, y de todo corazón. Y esa es la identificación que tenemos que tener entonces, como lo tuvieron los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué dice la Biblia que el rey David tuvo un corazón como Dios? Conforme al corazón de Dios. Porque el rey David sí la regó, pecó con Betsabé y ustedes conocen la historia. Pero cuando se arrepintió David, nunca más volvió a pecar. Y a partir de ahí, que él reconoció su falta, enmendó su camino con Dios y nunca más volvió a pecar. En ese sentido grave. Entonces, por eso dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ok. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Un corazón, nosotros todos, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Que acaso Dios no nos da de comer todos los días? ¿No es generoso Dios con nosotros, sí o no? Dios es generoso, nos da todo. Nos da todo. ¿Cuántos de ustedes no disfrutan de un carro, de una moto, de internet, de celular? Te puedes comprar celular de 5,000, 10,000 pesos, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes? ¿Por tus propios esfuerzos? ¿O porque trabajas mucho? ¿O por tu trabajo? ¿O porque de Dios viene todo? ¿Ah? Porque de Dios. Porque si dices de tu trabajo que tu sueldo y que te esfuerzas trabajando, mira, si no fuera de parte de Dios, entonces Dios no te diera la salud para poder trabajar. Dios no te hubiera abierto la puerta para que te hubieran dado ese trabajo en esa oficina. Entonces no tenemos nada de qué jactarnos. Nada, porque todo le pertenece a Él. Miren, había un hombre que se llamaba Robert Gilmore. Anótelo. Y con los que tengan Google, lo investigan después. Robert Gilmore. Su apellido Letourneau. Robert Gilmore Letourneau. Este hombre era un inventor de máquinas, como excavadoras, máquinas que usan en los campos. Y este hombre era cristiano. ¿Y saben qué hizo él cuando empezó a diezmar? Le empezó a dar a Dios y fue creciendo como el dueño de Colgate. Le llegó a dar el 90% de su dinero a Dios. Usted lo va a leer en su biografía. Cuando tenga tiempo, investíguelo. ¿Quién fue Robert? Este hombre cristiano, mire, le hicieron esta pregunta una vez. Ponga atención. Un día alguien le preguntó, señor Letourneau, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas al Señor? Fíjense qué contestó. Él contestó, no, yo no le doy nada a Dios. Solamente yo retengo el 10%, porque Él es dueño de todo. Este hombre generoso, cuando descubrió que con el 10% que él se quedaba, le daba mucho más Dios porque fue muy bendecido por Dios, se hizo millonario. Le hicieron esa pregunta y contestó, es que
Yo solamente me quedo con el 10% porque es que Dios es el dueño de todo. Todo lo contrario. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos hemos limitado al 10, al 10, al 10, al 10 y ya no damos más allá. ¿Ah? ¿Por qué? Si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero donde está tu corazón, como dice la Biblia en Mateo, ahí está tu tesoro. Por eso dice Dios, no hagan tesoros en la tierra, sino que hagan tesoros en la... ¿Dónde? Ok, ¿de qué manera? Ok, Señor, a ver, explícame. ¿Acaso voy a ir allá arriba a depositar o qué? Sembrando en el reino de Dios. Porque eso sí va a ganar intereses, no en el banco. Y no está mal que tengas tu cuenta. Pero que no dependamos siempre de nuestra cuenta. Está bien. Si tienes para ahorrar, ok. Pero que tu Dios no sea tu banco, ni tu cuenta que tengas. Lo que quiere Dios es que dependamos totalmente de Él. Muy bien. Y es lo que vemos aquí en Crónicas 29. Sigamos leyendo. Entonces, todos los jefes de familia, dice el versículo 6, ofrecieron voluntariamente los mejores materiales, los mismos, oro, plata, bronce, etcétera, etcétera. Le dieron lo mejor a Dios. Versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué cosa? Son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Apunte a Ageo 2.8. Ageo 2.8 dice, Dios hablando, mía es el oro y mío es la plata. Ageo 2.8. Mío es el oro y mío es la plata. Ok, si Dios está diciendo de que Él es el oro y la plata, entonces lo que estaban haciendo aquí era darle a Dios lo que era de Él. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el rey David? Había entendido de que, es que vimos aquí que de todo lo que hay en la tierra es de Dios. Ok. ¿Qué es lo que hay en la tierra, en el globo terráqueo? Animales, seres humanos, casas, materiales preciosos, dinero. Todo es de Él, porque toda la tierra y su plenitud es de Jehová, dice otro versículo. Entonces nosotros no tenemos nada. ¿De qué nos jactamos entonces? ¿Por qué nos aferramos a algo que no es de nosotros? ¿Qué acaso no solamente somos administradores? ¿Somos mayordomos? ¿Se acuerda la parábola del mayordomo infiel? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No somos dueños de nada, solamente administramos lo que es de Dios. Mire, quiero que vaya ahí. Ahorita le digo el pasaje. Lucas 12, 42 y 44. Lucas 12. 12. 42 al 44. Hablando el Señor Jesucristo. Dice, y dijo el Señor,
¿quién es el mayordomo fiel? La palabra mayordomo en el original griego es administrador. ¿Quién es el administrador fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Está haciendo una comparación Dios, esta es una parábola, una comparación de que un mayordomo, ustedes han visto en las películas los mayordomos, que se encargan que cuando el patrón sale de viaje, el mayordomo se encarga de la casa de todo. Que se les dé, dice, aquí es su ración, o sea, su comida a los empleados, a la demás familia que quede en casa, el mayordomo, el patrón le encarga, ¿sabes qué, Pancho? Me voy de viaje, te encargo mi casa, quiero que estés pendiente de todos los gastos, que pagues teléfono, internet, luz, y que les dé su comida a tiempo a los demás trabajadores, y que mi familia estés pendiente de ella, que no le falte nada. Yo confío en ti, ¿ok? Eso es lo que está queriendo decir. Bienaventurado, dichoso y feliz aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. ¿Qué cosa le haya haciendo así? Lo que le encargó en el versículo 12. Lo que le encargó. Si el señor viene, el amo de casa viene y ve que el mayordomo cumplió, obedeció, a eso voy, obedeció las órdenes de que su patrón le había dado, ¿ok? Bienaventurado y dichoso. Ya regresó el amo y ve que todo está bien, están pagadas las cuentas, las deudas, nadie se quedó sin comer. Este es un buen administrador, un buen mayordomo. Por lo tanto, le encargué nada más esta ración, esta porción de la casa. Dice más abajo, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, le encargó una parte nada más. Pero cuando el amo regresa, ve que cumplió, entonces le brinda confianza, entonces le voy a dar más todavía. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, como ladrón en la noche, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ok, ¿a qué se nos identifica entonces esta palabra? Que nosotros somos ese mayordomo. Que Dios, de todo lo que nos ha dado, todo lo que nos da, quiere que lo administremos. Y quiere que le obedezcamos las órdenes que nos está dando. Porque si entendemos este principio, que nosotros no somos dueños, somos nada más administradores, entonces si tú lo administras bien, Dios te va a dar mucho más. Pero si ve Dios que no administramos bien, no nos va a dar más. Entonces, es lo que había entendido el pueblo de Israel. De que ellos habían entendido, sabían de que el oro y la plata es de Jehová. Y lo está diciendo aquí, de que en el versículo 11, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todas las cosas, y eso incluye a nosotros. Tuyo es Jehová, es el reino, y tú eres exceso sobre todo. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Todos los hombres que se han hecho ricos, aunque no sean cristianos, y sean poderosos, proceden de Dios. ¿De dónde hizo tanto dinero este señor Slim? ¿Por sus propias fuerzas? Porque Dios lo permitió. Simplemente. Y es ahí donde vemos nosotros, bueno, ¿por qué, Señor, no nos das a nosotros también? Si somos tu pueblo, si somos tu hijo. ¿Por qué estos impíos hacen y hacen lana y se hacen millonarios y son unos impíos y mira, y nosotros que somos tu pueblo, que etcétera, etcétera, no nos das? Porque Dios
conoce nuestro corazón y sabe que no estamos preparados para eso. Nos va dando gradualmente. Me he dado cuenta de una cosa de Dios, que Dios trabaja a largo plazo. El diablo trabaja a corto plazo. Lo contrario. Dios trabaja a largo plazo porque va viendo la madurez, el crecimiento en nosotros. Si nos da, nos perdemos, no estamos preparados. Miren, yo cuando ganaba un poquito, me hizo mal el dinero. Me ensalcé, me enorgullecí, me jacté y me hizo mal. Y eso que era algo insignificativo. Por eso Dios no nos puede dar, porque nos perdemos. Hace días, parece que en las redes sociales, no sé si un artista, ¿quién era? Que le dio $1,000,000 a una familia pobre. Él quiso ser generoso, quiso jactarse, como los que dan al Teletón, ¿verdad? Que $1,000,000 y ahí sale pues el artista que dio $10,000,000. Bueno, y este famoso dio $1,000,000 a una familia muy pobre, se lo dio. No sabe qué daño le va a hacer, porque se van a perder. Tú dale, por ejemplo, a un indio $1,000,000 y lo haces diablo, si no tiene a Cristo en su corazón. Así es el corazón humano, no estamos preparados. ¿Por qué creen que ustedes, que los políticos, los presidentes, se enseñorean de las naciones, dice la Biblia? Nada más están en el poder y se enriquecen. Se hacen millonarios. Se llevan la mejor tajada al final del sexenio. Por eso no hay ni uno a quien confiarle. No hay nadie, ningún presidente que va a venir a poner a México en otra cosa. No hay ni uno hasta que regrese Cristo. Por eso nuestra confianza no debe estar en los presidentes. Ok, si te dan tu programa, tu ayuda, disfrútalo, qué bueno, ¿verdad? Pero es que si ves este presidente va en contra de la moral de Dios, ok, está bien que me dé mi ayuda, pero yo no voy a ir a votar por él. Si me lo dan, qué bueno, porque Dios lo está permitiendo. Si me dan mi beca, qué bueno. Pero yo no puedo ir a votar por un presidente que va en contra de los principios de Dios. Y no me importa. ¿Cómo es posible? He visto cristianos ahorita apoyándolo, porque pues claro, es lambiscón, le conviene. Y nuestra principio moral, ¿dónde queda entonces? Nos vamos a, como dice la Biblia, vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, como lo hizo Saúl. No podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Pero bueno, entonces, esa es la identificación que tenemos que tener con el pueblo del Antiguo Testamento. Un corazón generoso. Ahora muy bien. Quiero que avancemos mejor para que veamos lo demás. Dice aquí, versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. O sea, ya vimos que todo aquel que se hace millonario, ¿de dónde viene? De Dios. Y domina sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Aquí está lo que yo les acabo de decir. Si se hacen millonarios, es que porque Dios se los ha dado. ¿Ok? Aunque no se hayan convertido a Cristo y se les presentó, se les habló, tuvieron la oportunidad, ¿ok? No hay problema. Algún día tú y yo nos vamos a ver las caras, les dice Dios. Un día tú y yo me vas a entregar cuentas de lo que yo permití, lo que yo te di. ¿Ok? Porque en Él está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Lo que yo acabo de explicar. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? David se está expresando hoy. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, en otras palabras, David está diciendo, Señor, nosotros somos unas chinches. No somos nada. Pues si tú nos creaste, yo no estaría aquí ahorita porque Dios así lo quiso. Simplemente ustedes están aquí hoy en la congregación porque están salvos, están sanos.
¿No amaneciste enfermo? ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, porque Dios quiere. Entonces Pablo, el rey David estaba diciendo, ¿quiénes somos nosotros? O sea, no somos nada. O sea, no nos tenemos de qué jactar. De que soy el artista, que soy el famoso, que soy el cantante, el actor, etcétera, etcétera. Sigamos leyendo. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Aquí está la respuesta. ¿Tu quincena? Entonces, ¿ahora entiendes de parte de quién viene? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. ¿Por qué decimos que de Dios? Porque Dios es el que se está dando la salud, que sigas trabajando en esa oficina, que sigas trabajando, que no te despidan, no ha permitido esto, no ha pasado nada, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control que cuando vayan a recortar personal de una oficina, tiene el control para que a ver si a ti te despiden o te dan o te dejan. Eso lo puede hacer Dios. Entonces no nos jactemos. Porque todo viene de Él. No hay nada. Nada. Nosotros no somos dueños de nada, ni de mi carro, ni de mi celular. Porque mi celular, Dios me lo permitió, me dio ese dinero, que yo lo juntara, que trabajara, que yo estuviera bueno para trabajar y poder así ganar un salario y poder ahorrar para comprarme un celular. Todo es de Dios. Este es el secreto. Y de todo lo recibido de tu mano, te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedísimos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. O sea que Dios mismo, Él es dueño de todo, lo único que estamos administrando, trabajando. Nada más, somos mayordomos. 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Aquí está. A los que van a dar, a los que estaban dando, eso es lo que estaba diciendo el rey David. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido. O sea que Dios, en el momento que tú das una ofrenda, das tus diezmos, etcétera, etcétera, Dios te lee el corazón. ¿Con qué corazón lo estás dando? Si te está doliendo, si estás hablando de que para que me dejen de estar moliendo, lo voy a dar, para que no digan que no doy nada, ese corazón no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De un corazón generoso, contento, que no me duela mi bolsillo. Ay, es que no me va a alcanzar, es que si no me va a desajustar mi presupuesto. Dependemos de Dios toda la vida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te preocupas? Si tienes para tener en una cuenta ahorrada, no hay, ahí está, Dios te lo puede multiplicar. A eso es lo que va. Por eso dice aquí, a eso se está enfocando, que tú te gusta la rectitud del corazón y que Dios escudriña. ¿Por qué creen que en el Nuevo Testamento dice que Dios ama al dador alegre? ¿Ah? ¿Hasta cuándo vamos a entender estos principios? O sea, no nos podemos escapar de Dios. Leamos otra vez. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud, o sea, David está diciendo de todo corazón. Yo no estoy siendo hipócrita, ni estoy haciendo, no hay una lucha dentro de mí. Estoy siendo recto.
sincero, con amor. Eso es lo que estaba queriendo decir, con rectitud. No me está doliendo dar. Con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Yo ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Por qué dice más arriba que el pueblo se alegró? Porque amaban a Dios. Y eso es lo que hacemos. Cada vez que hagamos algo, como lo que vamos a hacer, nos debe dar alegría, gusto, hacer un esfuerzo, como decía el rey David. Me he esforzado, un sacrificio. No pensar negativamente, no tenemos que tener pensamientos negativos. Ay, ¿qué tal que no funciona? ¿Y qué tal que no? Claro, ya estamos haciendo algo que va de acuerdo a nuestro presupuesto. No nos vamos a aventar un tiro grande de una renta de 10,000, 15,000 pesos. Hay que tener sabiduría. Yo soy la cabeza y tengo que analizar los pros y los contras y esto y esto. Y sé que podemos. Tampoco les voy a poner cargas pesadas. O sea, no es así. Como otros pastores que sí ponen cargas y que los ponen a vender tamales cada semana y tienen que reunir y estar algo más, con más presión. Entonces, ese corazón quiere Dios, que nunca dudemos de Él, que todo va a ser recompensado. El pueblo se alegraba y eso es lo que debemos hacer nosotros, estar contentos de que por fin vamos a hacer algo mejor, que vamos a estar mucho mejor. Y eso va a venir para que vengan más personas. Dice ahí mismo, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. O sea que David le pedía a Dios, Señor, así como ahorita han dado generosamente, voluntariamente, están contentos, mira, que así sea perpetuamente, que así sean siempre. Que así, con ese corazón generoso, esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y luego en el 21 y el 22, después de haber hecho esa contribución, celebraron. Dice aquí, sacrificaron víctimas. El 22, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Ok, muy bien. Aquí vemos de que celebraron después de lo que habían hecho, después de haber contribuido, se gozaron, hicieron fiesta, hicieron banquete. Vamos a festejar. Vamos ahora a festejar ya la obra que se va a levantar, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos ese corazón. Muy bien. Vamos a ver en la Biblia de que esta ofrenda, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existía las primicias, los diezmos, y eran 3 diezmos, 3 tipos de diezmos. Eso lo vamos a ver más adelante. Las primicias, los diezmos y las ofrendas voluntarias. Porque yo se los he dicho claro, una obra se sostiene cuando ya está grande, cuando empiezan a llegar cristianos de verdad que nacieron de nuevo y empiezan a diezmar. No todos comienzan diezmando, empiezan con una ofrendita y ahí hasta que se les va enseñando la palabra, se les va enseñando sobre esto. Si ellos nacieron de nuevo, van agarrando la onda y empiezan ya a dar sus diezmos, etcétera, etcétera. Pero tiene que pasar un tiempo. Y lleva tiempo donde crece, donde ya hay una cantidad suficiente para que la obra de Dios se sostenga por sí sola.
¿De dónde salió el material que para el templo? Pues del pueblo, ¿verdad? Ahora, diezmaban. Claro que diezmaban. Pero no alcanzaba para sostener la obra. Mire, vamos a ver unos versículos. En Nehemías 12:44. Vaya ahí. Nehemías está adelantito de Crónicas. Ya vi que viene Esdras. Miren, Nehemías 12:44 dice así. ¿Ya lo encontró? Vuélele. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros. Esto entiéndase por bodegas. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento decía traigan los diezmos al alfolí? El alfolí en ese tiempo pues eran cuartos, bodegas donde llevaban los diezmos de las semillas, de todo lo que cosechaba el pueblo de Israel, porque eran especies. Pero también más adelante vamos a ver esto que sí ya llevaban dinero. Ok. Y aquí está hablando de las cámaras de los tesoros, las bodegas. Entiéndase por esto. Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros. Dice aquí, comienza de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. Vemos entonces que este versículo se recolectaban, se guardaban, ¿qué era? Ofrendas, las primicias. Las ofrendas eran voluntarias, ¿ok? Las primicias era un mandamiento que tenían que darle los primeros frutos de su cosecha, los primeros frutos del vientre de una madre. Los primogénitos tenían que ser presentados ante Jehová, ¿ok? Y todo, esas eran las primicias. Lo primero que obtenía el pueblo de Israel se lo ofrecían a Jehová, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él siempre quiere la preeminencia en todo, el primer lugar. Dios es el primero en todo en nuestras vidas. Él no va a ser el último. Pues al último le voy a dar a Dios. Al último le voy a dar mi tiempo a Dios. Voy a leer mi Biblia ya hasta el último. Y siempre dejamos al último Dios, al último, cuando debe ser lo primero. Muy bien. Entonces vemos acá de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ella de los ejidos, de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Le explico. El libro de Esdras y Nehemías se trata del regreso del cautiverio babilónico y asirio. Y ustedes han sabido de que ellos fueron llevados cautivos por su pecado, etcétera, etcétera. Y Nehemías y Esdras son los que empiezan a trabajar, a motivar al pueblo, porque había sido abandonado el templo de Jehová, estaba en ruinas. Y es aquí donde comienza la reconstrucción. Eso lo vamos a ver el otro domingo, con más calma. Entonces vemos aquí que Nehemías se encargaba de que volver a empezar, ya que se estaba reedificando el templo, iban a volver a empezar otra vez con sus cultos, porque fueron llevados cautivos. No había cultos. Ahí quedó la iglesia, ahí quedó abandonado el templo, en ruinas, ¿no? Entonces volvieron del cautiverio y dicen, no. Y Dios, vamos a verlo la otra semana, que Él mandó a que volvieran a reedificar el templo, porque Dios quería volver a morar con ellos. Ok, y vemos acá pues entonces que se levantan tres tipos, primicias, ofrendas y diezmos. Muy bien, mire, ahora vaya a Nehemías 10:37. Ahí más atrás, 10, creo que era primero el 10 y luego el 12, pero bueno. 10:37. Versículo. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas
y del fruto de todo árbol, lo que yo les expliqué, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Vemos pues que aquí separan. Separan porque en el Antiguo Testamento el diezmo era para los levitas. ¿El diezmo de qué? De todo lo que cosechaba el pueblo de Israel, porque eran especies, ¿no? No había mucha circulación de dinero, era poco, pues los levitas tenían que dedicarse de tiempo al tabernáculo, al templo de Salomón, y ellos no tenían que trabajar en nada, dedicarse por turnos a servir en el templo. Entonces ellos tenían que recibir el 10% del pueblo de Israel que ellos traían. Ok. Pero vemos acá pues que vemos cómo se maneja el dinero en la Biblia. Dios está interesado en el dinero. Porque dirán, es que Dios no necesita dinero. Y más si es espíritu. ¿Lo han escuchado eso? ¿Qué dice la gente? Dios no necesita dinero. No sé por qué sos menso y le das ahí tu dinero al pastor. Es que no se lo damos al pastor. Se lo damos a Dios porque conozco la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que encontramos acá? Hay una enseñanza y eso es lo que quiero que comprendan. De que aquí vemos de que muchos pensarán, y no para eso están pues mis diezmos, para que se pague de ahí la renta y para que se compre esto y lo otro y lo otro y lo otro. Sí, pero cuando ya la obra creció bastante. Pero vemos de que aquí no se agarraban de solo los diezmos para la obra de Dios, para todos los gastos, porque ya leímos que tenían que traer los diezmos de toda la tierra para los levitas. Y aparte las ofrendas. ¿Está leyendo? ¿Lo leyó? ¿Qué es ofrendas, primicias y diezmos? ¿Está separado? Entendemos con esto entonces cómo maneja el dinero Dios, de que cuando se necesite, sea necesario, vamos a tener que ofrendar. Estamos empezando. Estaban empezando la reedificación del templo, volver a construir. Estaban empezando. Y ya que invirtieran el dinero, las ofrendas, para echarlo a andar, una vez que ya estaba echando a andar, ya iba a ser menos el gasto. Porque ya se invirtió. Estoy dando esta enseñanza para que entienda y le quede claro por qué hacemos las cosas de esta manera. Porque no hay de otra manera. Usted sabe que somos poquitos, ¿ok? No alcanzaría, pero sí podemos hacer algo más si hacemos un esfuerzo. Y si lo hacemos de todo corazón, como Dios dice aquí, generosamente, voluntariamente, mira, Dios va a bendecir esta congregación. Estoy seguro que Dios nos va a bendecir. ¿En qué sentido? Nos va a dar dinero, material, o nos va a... Mire, tal vez no sea en dinero, pero ¿sabes qué? No te puedes imaginar que más adelante, ya sea en ese lugar o en otro lugar, cuando ya no entremos de aquí, Dios nos va a dar dirección para ver otro más grande. ¿No sabes que Dios te puede traer a tu familia más después? Cuando vean, wow, mira, comenzaron en una casita y ahorita ya están en otro lado más grande y ahorita ya están rentando otra bodega, otro salón. Caray, sí está Dios ahí. Entonces, como que de verdad están creciendo. Entonces sí, como les decía, Dios trabaja a largo plazo. No nos va a dar así. A mí como pastor no me puede dar así el crecimiento rápido porque me puedo perder, me puedo jactar. Yo soy el que estoy aquí y por eso creció la congregación. No, Señor. Por eso pastores se pierden cuando no tienen una cobertura espiritual con mayor experiencia arriba de ellos. Porque se llegan a creer dueño y toman la congregación como empresa. Y Dios nos libre. Yo prefiero sujetarme a alguien que tenga más experiencia para que
me dé dirección y me gusta entregar cuentas. Por eso yo me reporto cada 3 meses con el pastor. Dios trabaja a largo plazo, tanto en ustedes como en la congregación. Nos va dando, nos va dando. Yo he visto la gloria de Dios en algunos pastores, cómo comenzaron trabajando, dedicándose a ser misioneros sin sueldo, comiendo de lo que les da la gente. Y ahora veo que Dios los ha bendecido, pero se lo merecen porque se han rajado, como se la han rajado, como dicen. Se la han rajado, les llevó años levantar una iglesia y ahora es justo que ellos vivan bien. Y ese es el secreto, que cuando nosotros le damos a Dios generosamente de todo corazón, como nos manda, mire, Dios los bendice a ustedes, de lo que dan ustedes es bendecido el pastor, es bendecida la congregación y todos somos bendecidos. No hay nadie quien se quede afuera. El que se queda afuera es que porque no da y no le cree a Dios. Y la incredulidad es lo que más reprocha a Dios. La incredulidad de que no le creemos. ¿Por qué creen que les fue como en feria al pueblo de Israel? ¿Que no creían que les iba a ver y les iba a ir mejor en la tierra de Canaán? Que los sacó de esclavos y casas de servidumbre y empezaron a murmurar, a rebelarse contra Dios en el desierto, porque no creían que iba a estar mucho mejor. Y no es lo mismo que pasó con nosotros. Nos saca de Egipto, del mundo, para que estemos mucho mejor, pero nuestra incredulidad es la que no pasa el examen, pues reprobamos. Muy bien. Entonces vemos que en estos pasajes, vemos de que está hablando para la reedificación, para el subsidio del templo, la porción de los levitas, todos los gastos, porque en el templo, pues en el tabernáculo, en el templo de Salomón, se tenía que cubrir los gastos. Al tiempo de hoy, pues si vamos a rentar, pues hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que comprar utensilios de limpieza, papel de baño, etcétera, etcétera, los utensilios, ¿ok? Que ya se está deteriorando, pues hay que darle una pintadita y nada es gratis. Nada. Por eso Pablo recibía las ofrendas de las iglesias. Porque él necesitaba sostenerse para sus gastos. Porque en los barcos que viajaba Pablo, pues no era de gratis. Los pasajes los cobran. Nada ha sido gratis. Su sustento de Pablo, su comida, su alimentación, su hospedaje. Bueno, el hospedaje se lo daban los hermanos, pero todo tenía que ser sustentado. Y así quiso Dios. Que todos los gastos de una congregación, tanto del tabernáculo, del templo de Salomón y ahora hoy en día una congregación, Dios quiere que del pueblo tiene que salir todos. Todos tenemos que contribuir, pero en esa porción que tú das de todo corazón, todo generoso, mira, no sabes cómo Dios te va a bendecir. Eso no lo dudes. Si ahorita no ves nada, no veo nada, no veo un avance, sigo igual. Mira, porque puede ser que hay un punto que quiere Dios tratar contigo, que no has entendido tal vez sí lo das, pero no con ese corazón generoso. Y por eso, tal vez no has visto la gloria. Otros están siendo probados. A ver, ¿qué van a hacer? Si están confiando en mí, porque luego se me salen. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Dejaban de confiar en Dios y se iban tras los ídolos. Pensándole que Astarot y Baal y esto les iba a dar mejor porción que Jehová. Tenemos que confiar y esperar el tiempo. Si no lo llegas a ver acá, en el tribunal de Cristo, como se los he dicho, ahí te van a abrir la catafixia y te van a enseñar todos tus premios, todas tus recompensas eternas. Nada más no te vayas a encontrar con una espantosa X, como decía Chabelo. ¿Ah? Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, para terminar, hay un pasaje en Lucas 21, vaya ahí, del 1 al 4. Lucas 21.
pasaje de la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del diezmo. El arca de las ofrendas, entiéndase por un cesto, una caja o algo así similar. Ok. ¿Quién está viendo aquí? Jesús. Vio también a una viuda muy, ¿qué? Pobre. Miren cómo usa la palabra. No dice viuda pobre, muy pobre, o sea, demasiado. Que echaba allí 2 blancas, 2 monedas, 2 pesos, 2 dólares. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. Mire la palabra que está usando Jesús, ofrendas. No está hablando de diezmo, porque el diezmo era parte. Para las ofrendas de Dios, de los que les sobra, mas esta de su pobreza echó de todo sustento que tenía. Mire, anote este pasaje. Mateo 23, 23. Para que vea que Jesús también habló del diezmo y de las ofrendas. Separó las dos cosas. En Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, ahí está lo que Jesús está diciendo, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué Jesús no les dijo, no, ¿saben qué? Ya no deben de diezmar, por eso ya vine, por eso estoy aquí yo ahora, yo les voy a proveer todo, así que ya dejen de diezmar. Les dijo, ustedes diezman, ya vemos que son especies, ¿sí? Ok. Pero ¿saben qué? La enseñanza es de que aún en el tiempo de Jesús seguía el diezmo en especies. Pero si vamos ahí con la viuda, donde estábamos, donde leímos primero, vemos que Jesús le dice a los muchachos, ¿saben qué? Vean esto, muchachos, les voy a enseñar a los discípulos. Miren cómo es el corazón del ser humano. Esta viuda, muy pobre, ¿por qué el Espíritu Santo le plació dejar este pasaje de esta viuda muy pobre? O sea, ¿qué tenía que ver alguien tan pobre? Para que no quede justificación de que aún así los pobres, si le dan a Dios de corazón, Dios los bendice y Dios lo ve. Porque Jesús no estaba parado ahí a un costado del arca para decir, está viendo, a ver cuántos echan estos, este echó 100, no, este echó 50. No. ¿Cómo lo sabía Jesús de que esta viuda echó 2 dracmas? ¿Será que lo llegó a ver y se percató así? Es omnisciente. Lo sabe. Dios sabe cuánto depositas, cuánto echas. Y sabe si lo das de corazón o no. ¿Ok? Entonces, si esta viuda pudo dar 2 pesos, 2 dracmas, y aquellos echaban de lo que les sobraba, dijo, esta viuda dio más. ¿En qué lo midió Jesús? ¿En qué tomó la medida que dio más? Los ricos echaban de lo que les sobraba. Póngale que el rico ganaba 5,000 pesos quincenales. Es un ejemplo. Debería echar 500 pesos, ¿no? Que es el diezmo. Esta viuda a lo mejor ganaba 20 centavos por lavar o etcétera, no sé. Y dio aún así una ofrenda, pero lo dio de todo corazón. Aquellos que deberían de dar más porque ganaban más, porque tenían más, daban de lo que les sobraba.
O sea, póngale que la viuda dio 2 pesos y aquí ellos dieron 50 pesos. ¿Quién dio más delante de Dios? La viuda. ¿Por qué? Porque lo midió en el corazón, no en la cantidad. Porque si la viuda ganaba 20 pesos y de eso le daba 2 pesos a Dios, era el 10%. Pero que aquellos, Jesús dijo, estos echan de lo que les sobra. Entonces, ellos deberían de dar más, por lo menos. Si ganaban 5,000, deberían de dar 500. No, pero echaban 50, echaban 20. Y es donde Jesús ahí ve. ¿Y por qué? ¿Por qué queda escrito entonces esto? Porque quiere Dios que no seamos como los fariseos ricos. Por eso les dice pues, hipócritas. Cuando un cristiano llega a caer en una religiosidad y su vida cristiana no es recta delante de Dios, es un hipócrita. Aparenta hacer algo, aparenta dar. Y para eso es la palabra de Dios. Para que no seamos, para que Dios nos califique. Vea nuestro corazón sincero. Y entendamos entonces, ahora entiende cómo se manejaba el dinero, se separaba. ¿Lo ha leído con sus propios ojos? De que una cosa eran los diezmos, las primicias, etcétera, etcétera. Más en el Nuevo Testamento ya no se pide todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué ya no deja estipulado Dios en el Nuevo Testamento cierta cantidad, un 10%, un 20%? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, revelar a nuestros corazones. Que si estamos por la gracia, entonces yo ya no debo de estar limitado. Ahora tenemos la libertad de dar más. ¿Por qué? Porque ya no estoy bajo la ley. Y si fue por gracia, entonces debo estar más agradecido todavía y generosamente. Así es, tan sencillo. Muy bien, lo vamos a dejar hasta acá. Y esta es la primera parte de este estudio que se llama Levantando la obra de Dios. Vamos a continuar con la segunda parte. Pero hemos visto hoy algo importante. El corazón que debemos de tener. Identificarnos con esos santos del Antiguo Testamento, generosos. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito seas, porque es tu palabra la que nos muestra, Señor, cómo debemos ser ante ti. Nuestra rectitud del corazón, que es lo que tú más escudriñas. Señor, te pedimos que guarde nuestro corazón. No queremos, Señor, desviarnos, confiar, depender siempre en ti. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por este espacio que nos has dado para reunirnos, congregarnos. Por eso estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque primeramente nos has dejado seguir viviendo para ti. Y lo que hacemos, lo hacemos de todo corazón. En el nombre de Jesús. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo todavía. Hoy es el día que Cristo quiere entrar a tu vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, a través de su palabra, hoy has escuchado la voz de Jesús. Y abre la puerta de su corazón espiritualmente, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere morar contigo, quiere que tú seas su tabernáculo. Así como Dios moraba en el tabernáculo, en templos, hoy Dios quiere vivir en nuestro corazón. Si tú quieres hoy invitar a Jesús por primera vez, dile estas palabras con todo tu corazón. Repite ahí cuando estás conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa.
séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Como decía el mensaje, la rectitud del corazón. Si tú oraste de toda sinceridad, hiciste esta oración, mira, déjame decirte que Dios ha perdonado tus pecados. Lo tienes que creer por fe, porque la salvación es por fe y por gracia. Así que te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana cerca de tu casa. Y si no, pues aquí están las puertas abiertas para que vengas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, comienza a leer tu Biblia de Mateo a Apocalipsis y Dios te va a dar entendimiento. Poco a poco vas a ir entendiendo la palabra. Así que Dios te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.